Más cesáreas y la instrumentación del parto pues es una cosa absolutamente exótica. Esa foto que ven ahí tiene que ver mucho con el perfil de formación de nuestros recursos humanos. De eso vamos a hablar un poco ahora, porque los obstetras de verdad no existen. Entonces estamos dejando la formación de recursos humanos en profesionales que no tienen las suficientes competencias obstétricas para manejar la obstetricia clásica como debe ser. Y obviamente que ante la falta de competencias cunde el pánico, como dice el chavo, y a veces lo mejor es hacer una operación cesárea. Eso que nosotros estamos viviendo y que hablamos en estos congresos y que escuchamos y que nos vamos para seguir haciendo más de lo mismo, esto va a tener que cambiar por varias razones. Primero, porque esto está ya en manos de la sociedad, de la opinión pública. Denuncias de ministros, correcto, publicaciones donde se hablan de preocupación, editoriales donde hablan de que la cesárea es una epidemia y obviamente que esto comienza a generar a nivel social preguntas, inquietudes y comenzamos a quedar quienes hacemos obstetricia un poco como en tela de juicio acerca del comportamiento ético que nosotros tenemos los periódicos, ¿no? En Cali ya se armaron escándalo porque el 39% eran por cesárea, muchos injustificados, ¿no? Ya estamos en los medios de comunicación. Un poco mi presentación, ¿a dónde va? Los promedios son promedios, ¿no? Entonces tenemos una tasa de cesáreas por encima de 40, pero es que la realidad, y aquí quiero centrarme en América Latina, es una realidad que la vivimos y que todos los que estamos aquí comparten conmigo lo que voy a decir y ahí están las estadísticas. El gran incremento de la tasa de cesáreas en América Latina está asociado a las prácticas que tenemos hoy en día para la atención del parto en las instituciones privadas de nuestro continente. La tasa de cesáreas de las instituciones públicas o de carácter universitario es más baja que la tasa de cesáreas que ocurren en las instituciones privadas. Ustedes pueden ver el gap ahí, es un gap impresionante, ¿correcto? Yo tengo, pues no sé si la fortuna o el infortunio de trabajar en los dos lados. Yo soy el jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad del Valle. Es un hospital donde mes a mes vigilamos la tasa de cesárea, utilizamos los criterios de Robson. Nosotros manejamos una tasa de cesáreas que oscila entre 28, 30, 31, la evaluamos mes a mes. Por eso yo digo que a veces 15, 20 es un valor relativo, porque eso depende del tipo, del perfil de institución. Es una institución de referencia que maneja población pobre, de alto riesgo obstétrico, pero también soy el presidente de la junta directiva de una clínica privada muy importante, que es de las pocas clínicas de Colombia que tiene certificación Joint Commission. Esa certificación Joint Commission es una certificación de calidad y seguridad clínica de la atención. Y entonces hice el paralelo para venir acá. La última tasa de cesáreas en el mes de, ahora vamos a presentar los resultados de julio, en el mes de mayo fue 31, en mi clínica fue 70, y eso ya es algo importante porque para llegar a 70 hemos venido trabajando, estábamos en 95, ¿correcto? Si ustedes miran las causas de cesárea, hay más sufrimiento fetal, más parto obstruido en el hospital público, pero quiero centrarme en las condiciones maternas o fetales, porque si ustedes ven, las indicaciones de cesárea por condiciones maternas o fetales son el doble en el hospital privado que en el hospital público, pero los diagnósticos son de este tenor. Desproporción cefalopélvica en pacientes que no están en trabajo de parto. Eso es un desconocimiento de la obstetricia plana. La desproporción cefalopélvica es un diagnóstico de una distocia del expulsivo, del segundo periodo del parto. Usted no puede hacer diagnóstico de desproporción cefalopélvica anteparto. Anteparto, están los diagnósticos. Macrosomía. ¿Cuál es la definición de macrosomía? ¿Correcto? 3.800 gramos, 4.000 gramos. A veces la culpa al ecografista. Y hay una que está muy de moda, que es la cesárea por solicitud materna. Entonces, cuando uno mira las tres principales causas de cesárea en una institución privada, ¿sí?, están asociadas a diagnósticos mal hechos, a diagnósticos que se llaman en el argot de la cesárea innecesaria, diagnósticos grises,
y aparece el tema de la solicitud materna. Y quise evaluar cómo era el comportamiento del parto después de cesárea, es en mi hospital. Tenemos un grupo de pacientes que ingresan con antecedentes de cesárea previa en trabajo de parto espontáneo. Tenemos un grupo de pacientes a quienes les hacemos una inducción del trabajo de parto, aún con una cesárea previa, porque consideramos que hay cómo hacer una inducción. Y tenemos pacientes donde definitivamente después de la evaluación vamos a una cesárea electiva. En el privado, el 4% de las mujeres que llegan al servicio con una cesárea anterior llegan en trabajo de parto espontáneo y el 96% llegan derecho a una cesárea electiva. La razón es que el médico tratante, ese 4% fue porque la paciente se le anticipó, pero ya la tiene programada desde antes, ¿correcto? Y ese 4% del privado, aún estando en trabajo de parto espontáneo, va al quirófano. Esa señora o ese 1% del privado que hay ahí, esos son los partos que ya eran imposibles, ¿no?, de tenerlos, era una inminencia de parto vaginal y no lo pudieron operar. El 99% de los casos termina en cesárea. En el hospital público, pues nosotros tenemos una tasa de éxito en cesárea previa más o menos aceptable. El 30% de las pacientes con cesárea previa tienen su parto por vía vaginal. Cuando uno mira la clasificación de Robson en el hospital privado, es increíble que más del 50% de las cesáreas son 1 o 2. Clasificación de Robson 1 o 2. ¿Qué quiere decir eso? Que son primíparas. Quiere decir que yo estoy fabricando, ¿sí?, la segunda causa, que es la causa número 5, que son las pacientes con cesárea previa a quien yo llevo a una nueva cesárea. Entonces, hay un comportamiento aberrante porque la mayoría de cesáreas que hacemos en el sector privado las estamos haciendo en pacientes nulíparas. ¿Por qué ese comportamiento? Entonces, hablaba brevemente de los incentivos económicos. Puede ser, si eso se paga igual por efectos del tiempo que invierto hago una cesárea y no un parto, ¿correcto? Deberíamos cambiar eso y estimular mucho más el parto. Sin embargo, no es suficiente porque la mayoría de los cesarólogos de mi institución son los ginecólogos más importantes socialmente en mi ciudad, ¿correcto?, que tienen un gran conflicto con la obstetricia porque su consultorio tiene una agenda de pacientes llena de 7 de la mañana a 7 de la noche y que tienen que sacar un espacio generalmente después de las 7 y se arman unos quilombos en el quirófano porque todos quieren operar después de las 7 para poder hacer las cesáreas de pacientes que nunca tuvieron indicada una operación cesárea, porque si yo lo hago entre las 10 y las 12 o entre las 12 y las 2, compite con el dinero que me estoy metiendo al bolsillo por la consulta. Hay una medicina defensiva, puede ser, pero la medicina defensiva no es porque el parto sea nocivo, es porque yo no tengo competencias para atender el parto. Y si yo no tengo competencias para atender el parto, pues eso debe ser terrible. En estos días le tomamos una foto a un colega atendiendo un parto totalmente desfigurado, ¿correcto? Porque es que el tipo estaba sorprendido, aterrado. Y si de pronto es una presentación compuesta, eso es de infarto, ¿correcto? Eso puede matar a cualquier persona, ¿correcto? Poca adherencia a los protocolos, total. Los horarios. Hay horarios donde yo estoy haciendo mi práctica y esto ha llevado a lo que puse en verde. Hay mujeres que tienen la cesárea definida desde el momento de la concepción y lo que hace el colega es desde el primer control prenatal planillar a la paciente como que la mejor opción es una cesárea. Tuve un colega muy querido, eso lo tuvimos que quitar en la clínica, que tenía un camarógrafo contratado, ¿no? Lo metía al quirófano. El tipo hacía casi que una fiesta, casi un baby shower en el quirófano para que el parto tuviese en ese entorno, en el entorno que él maneja, una tremenda connotación social, ¿no? El parto por cesárea, ¿no? Y obviamente pues que eso se va regando de boca en boca, entonces las pacientes querían que le hicieran una cesárea en un ambiente tan festivo como el que ese colega armaba en el quirófano. Otros factores que están asociados, hombre, la tecnología. Es que hoy en día, yo con todo respeto, ecografía para evaluar la altura de la presentación fetal. Hola, qué mano de mochos. Estos deditos que Dios nos dio, ¿qué? ¿No? Entonces resulta que hoy en día no pueden evaluar la altura de una presentación fetal si no tienen una ecografía.
La dilatación, eso es terrible. Toque las espinas ciáticas, evalúe la pelvis materna, ¿no? La semiología obstétrica está totalmente desaparecida porque no atienden parto. Entonces, si yo no atiendo parto, la curva de entrenamiento se va deteriorando y yo, pues obviamente, pretendo reemplazar eso con tecnología o con prácticas aberrantes como una cesárea no indicada. La analgesia modifica los tiempos del segundo periodo del parto. Las mujeres tienen derecho a 1 hora más, primis o multis, en el expulsivo pasivo y en el activo. Pero la palabra obstere, del latín obstere, que es paciencia, no existe. Y si un expulsivo se prolonga 20 minutos en una paciente con una analgesia peridural, expulsivo prolongado y nos fuimos de cesárea, ¿correcto? Otros factores, las causas, ¿no? Los diagnósticos más comunes son cesárea previa, parto obstruido, sufrimiento fetal, presentación de nalgas. Entonces, no hacemos parto después de cesárea en lo privado. La desproporción cefalopélvica la diagnosticamos anteparto. La interpretación de la monitoría fetal también es compleja. Yo tenía un colega que diagnosticaba lo que no era y el tipo decía que la luz era muy mala en el sitio donde él estaba leyendo el trazado y que lo excusáramos porque qué vaina, no interpretaba muy bien las desaceleraciones. Y como no somos obstetras y como no aprendimos de esto, pues una versión externa es algo exótico a pesar de que se promulga y se dice de que puede ser útil, etcétera. Y no solamente la versión externa. Hay un colega alemán, Frank Lowen, que está promoviendo el parto en podálica natural y ha generado una posición de cuclillas de espaldas, que es la posición de Lowen, y está demostrando por todo el mundo de que esos partos en podálica no tienen ningún inconveniente, y el único requisito para no alterar esa dinámica del parto en podálica es no tocar el feto. Unos misceláneos, aparece la cesárea por solicitud materna, pero eso es fabricado por nosotros mismos. Yo tengo colegas que me dicen, hermano, pero a mí no se me muere ninguna porque yo tengo una técnica quirúrgica fabulosa, pero el tipo está pensando en la cesárea que hizo, pero lo quiero ver a ese señor manejando un acretismo placentario, ¿no? La falsa percepción de seguridad del procedimiento, ¿sí? Los beneficios que le vendemos a las mujeres de protección contra la incontinencia sexual, el prolaxo y la insatisfacción sexual. El hecho de creer que nos exponemos a menos demandas por parte de los pacientes, y eso es una utopía. Cuando yo cometo de manera intencional, incido en una mala práctica, hago una cesárea y miento en el diagnóstico, eso es intencional. Y por alguna razón esa mujer tiene un daño, ella, una hemorragia, termina en una histerectomía, o el bebé va a una unidad de cuidado intensivo, eso no es un evento adverso, eso se llama una agresión contra los derechos del paciente que es punible. Es punible. Y entonces ese concepto de que yo hago la cesárea porque es que de pronto me estoy cubriendo, yo creo que a futuro, el día que los abogados se vayan enterando de este panorama, a futuro vas a correr más riesgo cuando haces una cesárea innecesaria que cuando atendés un parto. Estrategias ya las mencionaron, estamos hoy en la clínica, estamos hoy mostrando los resultados y le estamos mostrando esto. Este es el último informe, las cesáreas que se hicieron en mi clínica por macrosomía, ¿no? Del 100% de cesáreas, el 90% tenían menos de 4.000 gramos y se hicieron el 80% de manera electiva. Ni siquiera, si yo tengo un macrosómico y le doy parto, probablemente termino en cesárea porque me hace una distocia del segundo periodo del parto y me hace una desproporción cefalopélvica o una variedad posterior persistente que no rota. No, allá el diagnóstico de macrosomía, y así les estamos mostrando lo que operan por desproporción cefalopélvica, sin nombres, simplemente miren lo que está pasando aquí, colocando la evidencia allí. Mapa mental compartido, hombre, hemos revisado literatura y la compartimos con los colegas en los almuerzos de trabajo, insistiéndoles en que hay suficiente evidencia de que hacer cesáreas incrementa la morbilidad, incrementa la mortalidad, incrementa el riesgo de embolismo, ¿correcto? Tiene mayor riesgo de acretismo placentario, ustedes lo ven ahí, ¿no? Y que aumenta entre más cesáreas hace la paciente, eso que es tan evidente para muchos, a veces no es evidente para la gran mayoría de los doctores que insisten en considerar que la cesárea es un procedimiento seguro que no tiene riesgo. Estamos trabajando en la preparación para el nacimiento que dijo el doctor Bremen, correcto, pero diciéndole a las mujeres que el tema de
el parto y la cesárea es un tema que hay que abordarlo desde el punto de vista de los derechos. Las mujeres tienen derecho a un parto, ¿sí? Tienen derecho a información, como tienen derecho a tomar la decisión de una cesárea por solicitud, pero si son informadas. Entonces se está aprovechando este tipo de actividades para hablar de derechos. Cuando tenemos una paciente que en estos cursos de preparación quiere en un momento determinado una cesárea por solicitud, se está hablando con la mujer, se le está informando, se le está brindando material, ¿correcto? Tratando de que la mujer, si no tiene una indicación clara, cambie o se pueda disuadir. Y estamos entregándole también a las mujeres, ojo a esto, la clínica tomó una decisión, ahora les explico por qué para cerrar, de que en todos los consultorios de los obstetras debe estar este material que están viendo aquí. Son preguntas que la mujer seguramente no va a entender lo que quiere decir el riesgo relativo, pero que la mujer puede leer antes de ingresar al consultorio y es obligación del colega, del profesional, responderle a la mujer con base en esta información qué quiere decir lo que estás hablando ahí. Y son las grandes preguntas que las mujeres se hacen, ¿sí?, durante el embarazo y que en un momento determinado las llevan a pensar que la mejor opción para ellas es una operación cesárea, ¿correcto? Entonces, son preguntas, este material se está entregando hoy y debe estar en los consultorios de los doctores y los doctores tienen la obligación de responder esas preguntas o ampliar la información. Y hemos reestructurado el proceso de atención. Nosotros somos una clínica Joint Commission. En nuestra clínica la seguridad clínica es el gran valor agregado de atenderse en nuestra clínica privada. Entonces, la cesárea no indicada, que genera daño, ¿sí?, la consideramos un problema de seguridad clínica de la atención en la clínica. Y en la medida en que nosotros tenemos eso claro en la clínica, hemos reestructurado el proceso. En la clínica está absolutamente prohibido dar un turno, ¿sí?, en un paciente en un embarazo de menos de 39 semanas que no tenga una indicación médica, electivo. No hay turnos para nadie de pacientes que tengan embarazos de menos de 39 semanas electivas. Si hoy en día tenemos una junta prequirúrgica, toda cesárea de primera vez en nuestra clínica tiene que pasar por una junta. Complicado, ¿no? Y fuera de eso, semanalmente estamos haciendo debriefing, porque se cuelan. El tipo que miente, dice que tiene 39 y nace de 37, existe, ¿correcto? ¿Sí? El que nos mete el gol y nos opera la primi que no va a la junta. Y tenemos un grupo de personas que está manejando este tema. Y quiero cerrar con esto, el tema de las certificaciones. En Colombia está ocurriendo un fenómeno que va a ocurrir en América Latina. Se están cerrando los servicios de atención obstétrica en las clínicas privadas. La razón es que lo que nosotros generamos en términos de productividad, yo soy presidente de la Junta Directiva de la clínica, yo conozco los números de cómo se comportan las clínicas privadas, lo que nosotros aportamos en los ingresos de la clínica es marginal, comparado con lo que aporta el laboratorio, imágenes diagnósticas y otras especialidades. Cuando uno obtiene este tipo de certificaciones que se obtienen como la Joint Commission, eso genera valor agregado y genera productividad. Cuando los dueños de las instituciones comienzan a percibir que un grupo de obstetras de manera tosuda e inelegante siguen insistiendo en hacer cesáreas no indicadas, que ponen en riesgo como estamos en este momento, porque ya la Joint Commission nos advirtió que si no bajábamos la tasa de cesáreas en un tanto por ciento en la próxima visita, perdíamos la acreditación, tengan la absoluta seguridad que cierran el servicio de obstetricia y el área que tenemos de obstetricia hoy lo van a utilizar en otras cosas que a juicio de los propietarios son más productivas. Y eso está ocurriendo. Y al final hay un gran problema en Colombia. Allá en Medellín, leí en el periódico hace unos días, hace una semana, no hay dónde atender niños en Medellín, no van a nacer más paisas, van a tener que ir a nacer a otra parte. Entonces las acreditaciones van a ser muy importantes a futuro, ¿correcto? Porque si no moderamos el tema de la cesárea, vamos a estar en eso. Y quiero hacerle un homenaje a un par de profesores con los cuales he trabajado, Jack Glumir y Ricardo Fecina. Con ellos hicimos un statement que lo entregamos a FLASOG, donde hablábamos de la importancia de los protocolos, de la capacitación para que los profesionales aprendan otra vez reaprender el parto,
promover intervenciones para reducir el dolor, mejorar las infraestructuras de la sala de parto. Cuando uno va a una maternidad, las salas de parto son modestas. Cuando uno sale de la sala de parto se encuentra unos sitios que parecen casinos de Las Vegas, se llaman unidades de cuidado intensivo de recién nacido. Parece que la obstetricia contemporánea está hecha para fabricarle la clientela a las unidades de cuidado intensivo de recién nacido, y los sitios donde atendemos las mujeres distan de ser sitios dignos, donde la mujer se sienta que va a un evento que es un evento digno de un festejo, donde se está dignificando la vida, ¿correcto? Los incentivos, desde luego, las certificaciones creemos que ayudarán mucho, la supervisión estricta, que es lo que estamos haciendo tanto en mi hospital público como en la clínica privada, y informar a las mamás, que es lo que estamos haciendo en este momento para que las decisiones que se tomen sean informadas, y hacer una invocación a los colegas de que seamos éticos, ¿correcto? Es mejor decir, yo hago una cesárea porque me provocó, a inventar diagnósticos de cesáreas que no existen para justificar una mala práctica que irresponsablemente, con ese tipo de actitudes, lo que está generando son riesgos futuros. Finalmente, los quería invitar, ¿no?, al Congreso Latinoamericano de FLASOC, desde luego, y FIGO, y les agradezco mucho la atención y espero no haber amargado mucho el almuerzo que sigue a continuación. Muy amables.